Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos del Ministerio Cristiano como Grano Mostaza. Con mucho gusto, con mucho corazón, estamos nuevamente con ustedes para traerle un tema que hace poco me fue revelado. Tengo que decir la verdad, hace 45 años que le sirvo a Cristo y he predicado mucho. Generalmente predico 2 veces al día, hasta 3 veces al día. Es más, en el día de hoy estoy muy feliz porque en el río mi hermano y yo bautizamos a 24 nuevos miembros del ministerio, pero nuevos miembros de Jesucristo, que es lo que realmente importa, no tanto del ministerio. Bendito y alabado el nombre de Jesucristo. Así que hagamos la oración sacerdotal. Que Jehová el Señor me les bendiga y les guarde. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y tenga de usted y de mí misericordia. Que Jehová el Señor alce su rostro sobre usted y sobre mí, ponga usted y en mí de su paz. Bien, amado, el tema de hoy se titula El báculo de justicia o el cetro de justicia. Tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 4, Dios le dice a Moisés que vaya. Moisés está cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y Dios se le aparece a Moisés y le dice: ve a Egipto y libera a mi pueblo. Y Moisés dice: pero Señor, tú sabes que no me creerán. ¿Cómo me van a creer? ¿Qué les diré? El Señor le dijo: yo soy el que soy, me envía a vosotros. Está bien, pero ¿cómo iré? ¿Qué pasará? Y el Señor le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, yo entiendo, hermano, cuando Dios te hace un llamado, uno le pone todos los peros y todas las excusas al Señor. Moisés no era el único. Así que los verdaderos servidores van a estar poniendo excusas al Señor hasta el día que se sientan totalmente respaldados y apoyados del Señor. Y así que, amados, el Señor le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, una vara, y se tira al suelo. Y Moisés tiró la vara al suelo y se convirtió en una gran culebra. Y aquella culebra corría y Moisés huía de la culebra. Y el Señor le dice: agárrala por la cola. Moisés lo agarró por la cola y se volvió a volver una vara. Así con este poder irás a Faraón y le dirás que yo soy el que soy, me envía a vosotros y quiero que liberen a mi pueblo, que los deje ir. Pero no te preocupes, yo endureceré el corazón de Faraón para que vea mis obras y vea mi poder. Y vemos, amados hermanos, que Moisés llega donde Faraón y le dice: Jehová mi Dios dice que deje ir al pueblo de él, el pueblo que tú tienes más de 400 años aquí esclavizado, que los dejes salir. Dice: bueno, que vayan al desierto y regresen. No, que los dejes ir del todo. ¿Y quién me manda a decir eso? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el gran yo soy? Bueno, él me envió a ti y dice: ay, ¿cómo yo le voy a creer si es loco? No lo conozco. Y Moisés tiró la vara al suelo y se convirtió en culebra. Y ya Moisés tenía confianza y agarró la culebra por la cola y se convirtió en vara. Pero dijo Faraón: si es por culebra, yo tengo quien también las haga. No hay problema con eso. Yo también tengo quien haga las culebritas. Y trajo sus hechiceros, los hechiceros que le servían al rey. Qué lástima, hermano, que generalmente los reyes de la tierra, en vez de tener un profeta de cabecera, como tenía el rey David, primero Samuel el profeta, y después cuando Samuel murió tenía a Natán el profeta, que eran los consejeros de cabecera del rey David. Y Salomón también tuvo profetas de cabecera. Pero qué lástima que nuestros gobernantes se van a Cuba a buscar allá consejos de los santeros, de los hechiceros. ¿Y cuándo nosotros veremos paz y tranquilidad? Hasta que reine un hombre de Dios o una mujer de Dios en nuestra presidencia y la presidencia de muchas partes del mundo, hermano, y un hombre de Dios o una mujer de Dios sean los consejeros de cabecera de esos reyes. Así que el faraón tenía sus reyes, sus brujos de hechiceros de cabecera, y vinieron un poco de brujos, servidores de faraón, y trajeron sus palitos y tiraron sus palos al suelo y se convirtieron en culebras. Pero hay una gran diferencia. Cuando aquellas culebritas empezaron a caminar y a correr en frente de Faraón, pues se lanzó su vara y su culebra era más grande. Y lo maravilloso es que la culebra de Moisés se tragó a las culebritas de los hechiceros. Hasta el día de hoy, el poder y la autoridad de Jesucristo
y del Dios de la gloria van a tragarse las obras del diablo, las van a vencer y las van a acabar, porque el Señor de la gloria es fiel y verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos, amados hermanos, una experiencia que viví ahora como un mes y días. Estoy en un lugar de aquí de la provincia y voy a decir el nombre. Es de mi precioso Boquete, un corregimiento, se llama Caldera. Y allí han hecho unas urbanizaciones, unas barriadas de vivienda social. Y hay de algunas casas más bonitas de urbanización. Y bueno, el gobierno ha trabajado y se ha hecho viviendas. Y una pareja de la iglesia compró una casita de esas. Y me dijo, pastora, venga a dedicarme la casa, por favor. Y nos organizamos. Yo estuve un miércoles, si no me equivoco, un miércoles, dedicando su casa. Y hay una hermanita, que también es del ministerio, me dice, pero pastora, yo creo que a mi hija y a mi yerno en esta casa no van a salir demonios que digamos, porque en esta casa es nueva y nunca la ha habitado nadie. Ellos entraron a habitar la casa siendo nueva. Digo, veremos a ver qué es lo que Dios dice, pero cuando yo dedico una casa, le dedico las profundidades de la tierra. Dedico los cimientos de la casa, la estructura de la casa, los techos de la casa, las alturas, el aire que se respira, el agua que se toma, la tierra que se pisa, todo lo dedico y lo consagro a Dios. Dedico a las familias, el mobiliario, dedico todas las plantas y los animales, todo lo que entre y todo lo que salga de aquella casa, que es mi manera de hacerlo, y lo hago con la Biblia, con la oración que Salomón hizo para dedicar al antiguo templo de Salomón. Y cuando estoy en eso, yo veo desde esa propiedad de esta pareja, estoy viendo hacia el mismo centro del pueblo, y ya eran como las 5 de la tarde. Y si yo veo desde esa barriada hacia el pueblito de Caldera, que es un pueblito pequeño y que tiene bastante árboles altos, bien altos, árboles pues de aquí nativos. Y sobre todos los árboles en dirección al pueblito, yo veía como el asta de una bandera, yo veía como el asta de una bandera. Yo dije, Señor, un asta de bandera tan altísima, las astas de la bandera no son tan altas. Y allá en la punta de aquella asta se veían unas formas así, caprichosas, y terminaban en una punta de un material dorado, la punta aquella. Y el Señor, eso no es el asta de una bandera. Oigo la voz de Jesús que me dice, no, eso que tú estás viendo es un cetro de iniquidad, un cetro de maldad, un cetro de iniquidad. Digo, ahora sí me pusiste en problemas, Señor, ¿qué hago? Y oigo la voz de Jesús que me dice, no quiero que solamente me dediques la casa, quiero que me dediques los pueblos donde están las casas. Porque si tú me dedicas a una casa, el pueblo va a seguir mal. Pero si tú me dedicas al pueblo, yo voy a estar operando y trabajando a favor de ese pueblo para hacerle bien a ese pueblo. Y me dijo así. Y yo no entendía. Y me dijo, extiende tu mano. Porque mis hijos que me aman y me sirven son mis reyes y sacerdotes. Yo les he dado corona de justicia y en su mano tienen un cetro de reino. Cetro de reino, lo tienes en tu mano, que no lo veas, así que extiende tu mano hacia allá. Y di en el nombre de Jesús de Nazaret, con el cetro de justicia de Jehová, Dios de los ejércitos, derribo ese cetro de maldad y de iniquidad que estoy mirando desde aquí. Y aquello se deshizo como un panecito, una comida folclórica que tenemos que hacer de maíz. Se desmenuzó y cayó. Y yo me gocé. ¿Dónde dice esto? En el libro de Isaías 14, verso 5, dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. ¿Quiénes son los impíos? Aquella gente que a través de sus malas artes y malos estudios y hechicerías y magias y brujerías y pactos con el enemigo, se dueñan de los pueblos, los arruinan y se quedan de ellos dueños de los pueblos. Amados hermanos, así que esto pues está escrito. Dice, quebrantó en Isaías 14:5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Generalmente usted ve uno o dos señores dueños de un pueblo.
Y de pronto, usted no sabe esa gente cómo son, pero todo la finca, todas las tierras son de ellos, el pueblo está ahí en un cantico a la orilla de la calle. Y es por las malas artes que algunas personas usan para tener al pueblo dormido y ellos adueñarse de todas las cosas. Y eso me impresionó porque yo de esto nunca había tenido una revelación ni había dado una enseñanza. Así que en el libro de Éxodo también sigue diciendo que cuando ya Faraón soltó al pueblo, porque Dios mandó al ángel de la muerte sobre todos los primogénitos de Egipto, él enojado soltó al pueblo, le dijo que se fueran. Y van caminando por el desierto y cuando llegan al Mar Rojo, Moisés está preocupado. Y Dios, eso está en Éxodo 14, perdón, Éxodo 15 y 16. Éxodo 14, verso 15 y verso 16 dice, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu vara. Alza tu mano y extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio en seco. Mire, Moisés conocía al Señor. Es más, ya Dios le había dicho, los egipcios que estás viendo que vienen a perseguirte, no los verás más nunca. Y Dios le estaba dando promesas, pero él en medio de esa situación difícil se asustó y empezó a clamar, Señor, Señor, ¿qué vas a hacer? Nos van a alcanzar los egipcios y del otro lado del mar nos vamos a ahogar si nos tiramos allí. Y a Moisés se le había olvidado que Dios le había dado en esa vara una autoridad de Dios. Y Dios le dice a Moisés, pero no me clames a mí. Levanta tu mano, extiende tu vara y divide el mar. Y realmente, hermanos, yo creo que cuando el mar ve la decisión de Moisés y aquella vara que había sido investida con el poder y la autoridad que Dios le daba a Moisés, el mar se asustó y se abrió en dos y pasaron en seco. Amados hermanos, y sigue diciendo, en el libro de Salmo 125:3 dice, porque no reposará la vara de impiedad sobre los justos, no sea que extiendan sus manos a la iniquidad. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, hablando de Jesús, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Todas las personas con autoridad tienen un cetro en la mano, una autoridad, una varita para dictar ordenanzas y leyes. Pero tenemos a nuestro precioso Rey de Reyes y Señores de Señores. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos, lo dice bien clarito. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso es palabra de Dios. Y esa palabra es de Dios y es para usted y es para mí. Bueno, como un mes después de haber hecho esta dedicación, pero quiero terminar aquí. Recuerdo que cuando yo era una bebé de unos 3 añitos, porque yo nací el 3 de marzo de 1951, mi preciosa madre trabajaba en una lavandería allá abajo en el pueblo de Boquete, en el valle de Boquete. Y había un señor, que en paz descanse, que era periodista y era poeta, el licenciado Santiago Anguissola. En paz descanse, él era poeta y también tenía en una emisora que se llamaba La Voz del Barú, tenía un noticiero que él hablaba media hora a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media, y hablaba en la tarde de 4 a 4 y media. Y acá el Señor había dicho, el pueblo de Boquete está asustado porque en un potrero que hay en Caldera, un potrero de reses, aparecieron 30 reses muertas, sin sangre y sin lengua y con un hoyo en el cuello.
O sea, el primer chupacabra, que según las noticias que se dieron como unos 10 años atrás, pues yo las había escuchado en el año de 1954, por primera vez en Caldera, siendo yo una niña de apenas 3 añitos. Recuerdo que mi mamá decía, niña, quítese para allá, váyase a jugar, no está escuchando la conversación de los grandes. Y yo escuché una conversación, y la conversación de dos señoras más que venían del mismo lugar y trabajaban en la misma lavandería con mi mamá. Decían, pero si es que Caldera fue fundada por 14 familias que le servían a Satanás. Y dice la otra, yo escuché a un tatarabuelo mío que le decía al vecino, oye, yo creo que mañana a las 6 de la tarde tengo unas 2 latas de maíz sembrado. Dice, pero ¿cómo? Si esto que la tierra que tú vas a sembrar es una montaña. Dice, no te preocupes, yo tengo quien haga eso. Y aquella señora decía que este señor tenía trato con las tinieblas y había traído de África 7 hombrecitos negritos de color de tez, pequeñitos en un frasco con una tapadera, y a esos 7 negritos se les daba maní con azúcar. Y si se les daba maní con sal, se morían. Y cuenta aquella señora, que mire qué mentalidad la mía yo tenía, era una bebé de 3 años. Aquella señora decía que este señor a medianoche destapaba el frasco y le daba el maní a la gente, y le daba y se ponían grandes, y cada uno agarraba una herramienta y se iban y tiraban el bosque abajo y lo picaban todito, 2 hectáreas. En la mañana estaba todo repicado, hermano, y listos los surcos para sembrar el maíz. Y decían, eso se llama espíritus familiares. Eso viene de África, decían. Y yo recuerdo, amados, que ahí en ese pueblo de Caldera, que creo que ya está libre, y que Dios bendiga a todos los gente de Buquete y de Caldera, porque en esta época hay mucha gente buena que yo conozco y algunos que se congregan con nosotros y le sirven al Cristo viviente. Amados, yo espero en Dios que este pueblo ya esté libre, porque este es de esos pueblitos que usted no les ve prosperidad. Pero yo espero en Dios que después de ese día el pueblo esté mejor, porque ese cetro de iniquidad se ha ido. El pecado no se va hasta que venga el nombre de Jesús a romper toda iniquidad y toda obra del diablo. Y estas cosas yo las escuchaba. Es más, allí hubo un pastor que en paz descanse, creo que él murió. Primero, yo estuve predicando en Caldera una vez hace más de 27, 28 años. Estuve predicando en Caldera, en la iglesia de Dios. Estaba un pastor que se llamaba Ramiro Almencor con su esposa y un niño, que tenía un niño que se llamaba Ramirito. Hermanos, y yo salí de allí después de 3 días de campaña con un dolor de espalda espantoso, que tuve que ir donde papá Pineda, que era un pastor anciano de la iglesia, para que orara por mí, porque hasta respirar me costaba. Después que salí de predicar, ahí hubieron más de 50 almas convertidas a Cristo, y Jesús de Nazaret hizo muchos milagros. Y Dios hizo muchas cosas. Pero en ese tiempo todavía me faltaba un poco de información. Pero quiero decirte, amados hermanos y amigos, que un día esta familia salían de una vigilia y tuvieron un accidente y se murió la esposa del pastor, se murió el niño del pastor, se murió un cuñado del pastor. Eso salió en las noticias. Mire de qué manera eso pasa. Cuando los pueblos practican cosas malas y atacan a los siervos de Dios. Y hay siervos de Dios que no saben usar las armas del Espíritu, que es la palabra. Así que, amados hermanos, yo creo que a mí me avisaron que el pastor también se casó nuevamente como 10 años después. Creo que me dijeron que él falleció. La verdad es que no estoy bien informada. Pero eso me pasó ahí en ese pueblo. Así que, amados hermanos y amigos, yo quiero orar por todos aquellos que tienen ancestros que practicaron el ocultismo y la maldad, para que su genética sea limpia. Levante su manita conmigo y diga: Jesús de Nazaret, gracias porque tu sacrificio es perfecto. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y todos los genes de mi cuerpo. Yo perdono a mis ancestros que pecaron contra mí. Ancestros de parte de padre, ancestros de parte de madre. Los perdono, los bendigo y los libero, estén donde se encuentren sus almas.
Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, también te pido perdón por llevar en mi sangre los genes de aquellas personas que no te servían, y tu palabra dice que tú castigarías el pecado hasta la tercera, cuarta y cuarta generación sobre aquellos que no te tenían temor. Eso lo dice el libro de Éxodo, capítulo 20. Pero yo sé, Jesús, que en Cristo tenemos la gracia de Jesucristo. Y ahora, Señor, yo soy limpio con tu sangre preciosa. Soy sacrificio puro y santo. Y ahora, Jesús de Nazaret, limpia mis genes. Y de ahora en adelante yo tengo el linaje escogido, el gran sacerdocio. Yo sé ese pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Como dice la segunda carta del apóstol Pablo a Pedro, la segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, con genes santos, genes del Rey de Reyes, Señor de los Señores. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga a todas las personas que han hecho esta oración. Guárdalos y protéjalos. Y que ninguna genética diabólica, ningún arrastre satánico toque las vidas, ni la generación de estas personas que han orado conmigo hoy. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Dios me lo bendiga a todos y será hasta la próxima.